esta semana nos toca, en esta oportunidad, nos toca ver otro aspecto de lo que nosotros estamos viendo de manera general acerca de los fundamentos del cristianismo. Ahora nosotros nos toca este día a ver acerca de la naturaleza del pecado. Ya habíamos visto en las clases pasadas acerca de la doctrina de la Trinidad, lo vimos en la sesión número 1. En la sesión número 2, la semana pasada, hemos visto acerca del propósito del hombre toda la creación de Dios. En esta semana nosotros, o en esta sección, ahora vemos esta tercera doctrina respecto a la naturaleza del pecado. El ser humano en su condición natural, dice la palabra, que está muerto en sus delitos y pecados. Y eso es básicamente el estudio que vamos a ver. Vamos a ver este estudio de una manera en la cual no como si fuera, no tuviéramos esperanza. Enfoquémonos más bien en este tema acerca de nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza pecaminosa. Y concentrémonos más en eso porque sabemos, hermanos, usted y yo sabemos, hermanos, que nosotros tenemos una solución y la solución se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros vemos en la secuencia, que Dios mediante lo veremos en las siguientes sesiones, en la sesión 4, 5 y las siguientes sesiones, como nosotros vamos desarrollando un proceso de santificación. Primero es un proceso de salvación. La salvación viene de Dios y no viene de nosotros. Sin embargo, solamente, como le repito, concentrémonos más que nada el día de hoy en nuestra naturaleza en la cual, como dice en la palabra, no tenemos solución, no tenemos solución por nosotros mismos. Y esta es una naturaleza nuestra, ¿verdad? Que desde cuando hemos aprendido nosotros a ser así, ¿verdad? Desde que tenemos uso de razón, yo pienso, ¿verdad? Y si usted ha tenido experiencia con niños pequeños, si usted ha estado al cuidado de niños pequeños o sus propios niños, vemos, ¿verdad? La naturaleza que son ellos, ¿verdad? Que ellos no sé de dónde sacan y saben decir no. Algo que nosotros queremos decirle, oye, come tu manzana. No. Ella come esa, no. Pero ahí sí se le das una papita frita, ¿verdad? O un chicken nuggets, ahí sí te dicen que sí. Pero hay veces hay cosas que los niños aprenden sin que ninguno de nosotros adultos le enseñemos, o quizás inconscientemente lo hagamos, pero ellos captan ese concepto muy rápidamente. ¿Y por qué, verdad? Porque así como ellos, nosotros también fuimos niños y ya hemos nacido con esa naturaleza. Es como decía, hermano, estamos viendo todo este aspecto de lo que es la doctrina, los fundamentos del cristianismo. Y es precisamente algo que nosotros debemos ver, porque es algo que, hermanos, que falta. Yo pienso que en toda iglesia, hermanos, a veces como las encuestas que había visto en las semanas pasadas, de entre nosotros, dentro de la comunidad cristiana, hermanos, todavía hay personas que piensan que Jesucristo fue una buena persona, que Jesucristo fue un gran hombre, un profeta, un sanador, un hacedor de milagros, pero se quedan allí nada más. No les falta todavía la comprensión y el entendimiento de que Jesús también es Dios, que es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y ese aspecto, hermanos, es a veces un poquito, ¿cómo se puede decir? Frustrante. Y nosotros, hermanos, si nosotros no entendemos eso, sería muy difícil que nosotros también podamos impartir ese mensaje también a los demás. Y es por eso que damos las gracias a los de Lifeway, que ellos han preparado este estudio bíblico para que nosotros podamos de manera conjunta reforzar nuestra doctrina, reforzar nuestra enseñanza acerca de estos conceptos básicos acerca del cristianismo. Sin embargo, hermanos, no lleguemos al extremo también, ¿verdad? Todo extremo es malo. Nunca lleguemos al extremo de lo académico, de solamente de academia, que solamente sabiendo más vamos a llegar a mejor comprensión. De eso tampoco es algo saludable, porque miren lo que les pasó a los gnósticos.
a los gnósticos de los antiguos tiempos, ¿verdad? En los tiempos de Grecia, que ellos pensaban de que si, conociendo más iban a alcanzar un grado superior, y esa no es el propósito de estos estudios, hermanos. Hermanos, me acompañan por favor en oración para empezar. Señor Dios bendito, Padre Santo, gracias, mi Señor, por un día más de vida, Padre Santo. Señor, te agradecemos, mi Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, a través de tu palabra, a través, mi Señor, de tu creación, a través de la experiencia, de las circunstancias de la vida, nos haces ver, Señor, que tú estás en control de cada situación. Esta mañana, Señor, te pedimos, mi Señor, por las bendiciones de cada uno de nuestros hermanos y de sus familias también, Señor. Te pedimos por sanación, Padre Santo, por sanación no solamente de enfermedades físicas, Padre Santo, pero también de enfermedades espirituales. Te pedimos, Señor, la sanación de esta tierra, Señor. Señor, y sobre todo, te pedimos, mi Señor, que nuestros corazones se constriñan, Padre Santo, en humildad, mi Señor, sabiendo, mi Señor, que tenemos esta naturaleza pecadora, Padre Santo, pero sabemos, mi Señor, y tengamos, mi Señor, esta convicción de que la solución, mi Señor, la tienes tú, Padre Santo. Tú, Padre Santo, estás dispuesto, mi Señor, a salvarnos, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a entender esto, mi Señor, y ayúdanos, mi Señor, a transmitir esto a aquellas personas que están buscando, mi Señor, una respuesta a los problemas que ellos están pasando. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vamos a ver un pasaje, yo creo que muy poco visto en los estudios bíblicos, es en Isaías capítulo 59. El libro de Isaías es un libro muy interesante, puesto que aquellas personas que les gustan los números, se dice de verdad que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, los cuales también, interesantemente hablando, la Biblia también contiene 66 libros. Y la parte muy de juicio y de corrección de Jehová se ven en los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. Y precisamente el Antiguo Testamento consta de 39 libros. Y aquí después, a partir de Isaías 40, es cuando se ve que las promesas de Dios hechas al pueblo de Israel y por ende a todos los que venimos después. Se dice también, ¿verdad?, que Isaías es un libro que, si bien es cierto, fue escrito por Isaías, pero a partir del de Isaías, en el capítulo 40, vemos como un salto de más de 100 años, desde que él profetizó en los primeros reyes, porque a partir de Isaías 40 se ve a quienes son receptores de su mensaje, son los que estaban en el exilio. Pues, más o menos podríamos decir que entre Isaías 39 y 40 es que ocurrió el exilio, y a partir del 40 es cuando se ve que ya ellos han regresado, ¿verdad? Y en Isaías 59, aquí vemos que el mensaje es para aquellos que ya habían regresado del exilio de Babilonia y ahora estaban en Jerusalén, ¿verdad? Y como se dice, prácticamente ellos viendo la manera como estaban viviendo. Este es solamente lo que es una pequeña introducción de lo que el pasaje que vamos a ver. Pero ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? ¿Qué es la naturaleza del pecado? En primer lugar, ¿qué es pecado? Cuando nosotros hablamos de la naturaleza del pecado, nos referimos al hecho de que tenemos, cada uno de nosotros, hermanos, tanto creyentes como no creyentes, tenemos una inclinación natural a cometer pecado. Tenemos la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Vamos a elegir siempre naturalmente. A veces nuestra manera natural es elegir lo nuestro. Y la prueba de la naturaleza de pecado lo vemos por donde sea, hermanos. También, desgraciadamente, a veces la vemos en nosotros mismos. Nadie tiene que enseñar, como decíamos, como le dije anteriormente, nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta, ¿verdad? Esto es mío, dice, ¿no? Esto es mío, 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 ¿verdad? Y eso es lo que aprendemos desde niños. Entonces, la definición muy concisa de lo que es pecado dice, ¿verdad? Pecado es no ajustarnos
a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Y aquí se refiere al pecado en relación a Dios y su ley moral. El pecado consiste no solo en hechos individuales, tales como robar, asesinar o mentir, sino también en actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios nos exige. Por cierto, ¿verdad? Vemos aquí que el más grande mandamiento que Dios nos manda, ¿verdad? Que Jesucristo nos da, es que nosotros, dice, amemos al Señor, tu Dios, dice, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso lo vemos en Marcos capítulo 12, versículo 30. Es mucho mejor definir el pecado de la manera como lo define la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado en relación a la ley moral de Dios y su carácter moral? Como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, el apóstol Juan dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y dice después en primera de Juan 3:4, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que el apóstol Juan nos dice. Y eso es lo que inclusive los gentiles, entonces si decimos, bueno, yo soy gentil, o sea, sabemos, ¿verdad? En los tiempos del Nuevo Testamento, gentil era aquel que no era del pueblo judío. Entonces, ¿qué hay de ellos, verdad? ¿Qué hay de aquellos que no conocen la ley, aquellos que no conocen el Torah, que no conocen los mandamientos que están en Éxodo 20? También el apóstol Juan, él declara también que también los que no conocen de la ley, también Dios les ha dado la ley. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2:15. Pero la definición de pecado antes dada específicamente de no ajustarse a la ley moral de Dios, no solamente es en actitud y en acción, sino también en naturaleza moral. Nuestra naturaleza, el carácter interno, que es la esencia de lo que somos como personas, también puede ser pecadora. La naturaleza de pecado y es universal en la humanidad. Pero, ¿qué pasó? No habíamos visto en la clase pasada de que cuando Dios hizo la creación, Él al final declaró que fue bueno y fue bueno en gran manera. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, si Dios creó todo y creó todo y fue bueno en gran manera, entonces, ¿qué falló? ¿Dónde está la falla? Entonces, siempre nosotros a veces tenemos esta pregunta y a veces es una pregunta de cierto modo, ¿cómo se dice? ¿Cómo le decimos? Un poco, ya me olvidé esa palabra, pero no importa. Así que a veces somos sarcásticos, ya me acordé. A veces somos sarcásticos y decimos que no dice la Biblia que Dios lo creó todo perfecto, pues ¿dónde está esto del pecado? ¿Por qué nos hizo así? Y a veces, hermanos, queremos a veces responder muy rápidamente, pero si analizamos bien, hermanos, la naturaleza del pecado es universal, si bien es cierto para todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y afecta a cada parte de nuestro ser. Para los que son ¿cómo se llama? Hay una parte que habla acerca de las corrientes del protestantismo, ¿verdad? Del calvinismo, del arminianismo, y los que hablan acerca de los 5 puntos de Calvino. Una de ellas es que le llaman depravación total, total depravity, como dicen en inglés, ¿verdad? La depravación total es una doctrina que es acerca de que todos nosotros, toda la humanidad, está caída en pecado. Y eso también lo vemos en Isaías 53:6, cuando nos dice el profeta Isaías, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Aquí estaba haciendo Isaías referencia al siervo sufriente, aquel que iba a cargar el pecado de nosotros. Pablo también reconoce eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, él dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Y también el apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y sabemos, hermanos, que inclusive los niños tienen una naturaleza pecaminosa, como en la foto que vimos, ¿verdad? Salmo 51:5 nos dice, he aquí en maldad, dice el, el rey David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿de dónde vino esa naturaleza de pecado? Sabemos, como le había dicho, ¿verdad? Que si bien es cierto, la Biblia dice que Dios creó al hombre bueno y sin naturaleza pecaminosa, pero también registra en Génesis 3 la desobediencia de Adán y Eva. Ujú. Primero debemos aclarar, en primer lugar, hermanos, debemos aclarar muy enfáticamente que Dios no pecó y no hay que echarle la culpa a él del pecado, porque fue el hombre el que pecó y fueron los ángeles los que pecaron y en ambos casos, lo hicieron por decisión propia y libre. Dios dice, ¿verdad? En Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Dios no, si bien es cierto, hermano, Dios no creó el pecado, pero creó seres como nosotros con libre albedrío que tienen la capacidad de pecar. Esto incluye a Satanás, los ángeles caídos y a nosotros, los humanos. Entonces, para ser claros, hermanos, el pecado es no alcanzar las normas de Dios. El pecado no es una cosa que existe, ¿verdad? Sino más bien, el pecado es la falta de algo, el no obedecer completamente la ley de Dios y vivir a la altura de su gloria. En Romanos 3:23 conocemos este pasaje, hermanos, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no creó ningún ser pecador, sin embargo, un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios en el cielo y se volvieron pecadores. A esto se refiere, ¿verdad? Con el origen del pecado. La caída de Satanás del cielo, ¿verdad? Se describe en Isaías 14, si usted lo puede leer después, Isaías 14, y también lo puede leer en Ezequiel 28. Y esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Pero con respecto a la raza humana, el primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, ahora regresando a Isaías capítulo 59, que es el pasaje que nosotros vamos a ver y el pasaje que enseña acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y que nosotros somos pecadores. Aquí vemos también, hermanos, de que Dios quiere salvar. Al leer solamente el versículo 1, vemos aquí la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, Él quiere salvar a todos. Él quiere salvar a todos, pero vamos a ver algo más. Dice el versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La mano del Señor no es corta para salvar. En otras palabras, el versículo 2 es muy interesante porque empieza con algo, ¿verdad? Empieza con esta palabrita que es pero. Pero hay algo, ¿verdad? Hay algo que hace que no esté pasando lo que Dios quiere de nosotros. En primer lugar, dice, son nuestras iniquidades, nuestras pecaminosidades, nuestra maldad que ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios, dice Isaías. Nuestro pecado, hermanos, hermanas, nos separa de Dios. No confundamos el pecado simplemente con las cosas que hacemos. El pecado es mucho más profundo que eso. El pecado es lo que hacemos cuando colocamos nuestros deseos y nuestras propias agendas por encima de Dios y colocar cualquier cosa por encima de Dios es simplemente rebeldía, es simplemente desobediencia. Pero aquí dice, ¿verdad? Pero nuestro pecado es la barrera y que aunque Dios quiere salvarnos, pero nosotros somos los que ponemos esta barrera entre Dios y nosotros. No es Dios que pone la barrera, sino nosotros mismos causamos estas cosas, porque vuestras manos, dice el versículo 3, están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad.
no solamente en nuestras cosas que hacemos, también en las cosas que decimos, hermanos. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, dice también, ¿verdad? Hablan maldad nuestra lengua. Y no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Y eso a veces podemos ver tristemente, hermanos, en las situaciones que vemos en este país y también que la vemos en muchos países que está pasando con eso de esta situación pandémica, que nadie clama por la justicia, dice la Nueva Versión Internacional. Nadie va a juicio con integridad. Todos quieren mentir, todos quieren mostrar su versión de su propia verdad, tratando de imponer la verdad que no es verdadera en otros argumentos. Se confía, dice el versículo 4 en la Nueva Versión Internacional, se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Hermanos, hermanas, si usted solamente ve los posts que hacen, las publicaciones de tantas mentiras acerca de las vacunas, tantas mentiras acerca de la pandemia, tantas mentiras en todo ambiente político, en todo ambiente también social, ya no se sabe ahora cuál es verdadero, cuál es falso, y cada quien quiere mostrar su propia versión de la verdad. Quizás dicen verdad en el fondo de su corazón. O sea, a veces muchas personas, como usted y como yo, hermanos, a veces pensamos que en el fondo de nuestro corazón queremos hacer un bien cuando leemos una noticia, cuando leemos algo acerca de las vacunas, queremos hacer un bien y dicen, bueno, esto debe ser bueno, ¿cómo se dice? Lo voy a publicar a alguien más cuando realmente no sabemos que lo que estamos leyendo es verdad. Y creamos más y creamos más, pensamos que al hacer algo bueno, pensamos que estamos haciendo algo bueno y al final, como se dice, ¿verdad? Al final la regamos. Al final todo sale peor de lo que es porque nuestra naturaleza es así, hermanos. Dice sus pecados, dice el profeta Isaías, vuestros pecados han hecho ocultar su rostro. Y quisiera ahondar más en el tema, hermanos, pero se nos está ganando el tiempo, disculpen. Nuestro pecado es prácticamente, como dice una conclusión de esta parte, nos separa de Dios. Pero vemos que esto no queda ahí, ¿verdad? Todas las personas están separadas de Dios debido al pecado. En los siguientes versículos aprendemos que no podemos cubrir nuestro pecado con buenas obras, como ya le había dicho, ¿verdad? Que queremos hacer algo bueno, pero al final la regamos, como se dice, ¿verdad? Y eso lo vemos también en Isaías 64:6. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Hermanos, a veces creemos que al hacer una cosa buena, pensamos que estamos ya tratando de compensar las cosas malas que hacemos. Esa no es la manera como funciona la justicia, la justicia de Dios. Queremos cubrir nuestro pecado con algo bueno. Por eso es en el versículo 6, el profeta nos dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, dice que son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en los caminos de estas personas. Dice que no conocieron la paz. Es algo también muy triste, hermanos. A veces queremos buscar la paz de Dios y no la encontramos porque estamos todavía en ese estado caído. Estamos todavía que no vemos que queremos buscar a Dios, pero no lo encontramos porque todavía estamos en ese resultado, en esta condición caída. Dice, ¿verdad? No hay justicia en sus caminos. Sus caminos son caminos torcidos. Cualquiera que ve por ellos dice, no, al final no ve como resultado el conocimiento de la paz. Dice aquí también, ¿verdad? Que el acto de violencia está en sus manos, dice, sus pies corren al mal. Tanto las manos como los pies son dados al pecado, pero dice que la cosa no termina ahí. Hasta sus pensamientos dice que son pensamientos de maldad. Debido a nuestra condición pecaminosa, todas las cosas que hacemos son por naturaleza obras pecaminosas y Dios puede ver a través de nuestros intentos de cubrir nuestro pecado porque Él ve
y sabe que nuestros corazones todavía son corazones de pecadores y están inclinados hacia la actividad pecaminosa. Y es interesante que el apóstol Pablo, él citó a Isaías 59, 7, 8, al escribirnos en Romanos 3, 15 al 17. Romanos 3, del 15 al 17 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Vemos aquí también, esto es algo que vemos que queremos cubrir, queremos enmendar algo, pero al final hacemos las cosas que salgan peores. Pero vemos ahora también los siguientes versículos. Aprendemos que a menos que Dios intervenga, no vamos a tener paz, no vamos a hallar paz por nosotros mismos, no vamos a hallar esa esperanza, no vamos a hallar esa salvación por nosotros mismos. Dios tiene que intervenir, pero hay algo que tiene que pasar primero. Hay algo que tiene que pasar primero antes de que Dios intervenga. Y déjenme mostrarles los versículos siguientes, ¿verdad? De Isaías capítulo 59. Pero déjenme poner la nueva versión internacional, porque yo pienso que esta nueva versión internacional tiene un lenguaje español más actualizado y podemos quizás entender el mensaje aquí que el profeta Isaías nos quiere mostrar. En primer lugar, lo primero que se puede ver en este pasaje es que después de enseñar que todo Israel estaba haciendo mal, ahora Isaías dirigió su atención a la confesión. Hermanos, hello, dices eso es algo que tiene que pasar, hermanos, confesión. Él confesó, dice el cambio, dice, y sobre todo, él confesó y se puso Isaías dentro del mismo pueblo. Primero, de los primeros versículos estaba hablando vosotros, 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 ustedes, ustedes, ustedes. Ahora aquí vemos un cambio, vemos a Isaías también involucrado en esta confesión. Por eso dice, el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos, vemos aquí cómo el profeta se incluye en todo este aspecto. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en una densa oscuridad. Isaías estaba describiendo a las personas que estaban espiritualmente muertas, entregadas por completo al pecado, andan a tientas como gente sin ojos, dice, palpando la pared, dice, como los ciegos andando a tienta, como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerzas, estamos, dice, como muertos. En otras palabras, en lugar de mejorarse a sí mismos, a veces como muchas personas pensamos que lo podemos hacer por nosotros mismos, los pecados de la gente solo estaban creciendo y multiplicándose. Esto es algo triste, hermanos, porque esto es lo que vemos actualmente, hermanos, la condición de Judá, del pueblo aquí que estamos leyendo, y la de todo hombre que está muerto en pecado se ilustra como un ciego que no ve nada. A pesar de tener ojos, no podían usarlos. Y esto también me llama la atención porque en el Evangelio de Juan, como yo les dije en las clases anteriores, es mi evangelio favorito. Y el capítulo 9 es también mi capítulo favorito del Evangelio de Juan, acerca de cómo es que Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. En los últimos versículos de este capítulo, Juan, aquí vemos cómo Jesucristo habla con el ciego que ya ahora sí podía ver y que los fariseos le habían expulsado de la sinagoga. En Juan 9:39, Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Me gusta la respuesta de Jesús, ¿verdad? En el versículo 41, él dice así, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos,
vuestro pecado permanece. Es uno de los diálogos aquí que Jesucristo estaba haciendo con los fariseos. Esta ceguera espiritual, hermanos, no es algo solamente del Antiguo Testamento. Tampoco es algo del Nuevo Testamento. La ceguera espiritual ocurre también en nuestros días. Pensamos que vemos, pero al final solamente andamos a tientas como los que no tienen ojos. Esta es la condición del hombre sin Cristo, intentándolo todo, pero siendo absolutamente incapaz de alcanzar a Dios por sus propios medios. Aquí también el versículo 11 y 12, repitiendo ideas de antes, Isaías recordó a los lectores que la búsqueda de la justicia no rinde nada si uno no comienza con Dios. Asimismo, la salvación permanece lejos de las personas a menos que se arrepientan de sus malos caminos y regrese a su Hacedor. El versículo 13, hermanos, es muy interesante, hermanos, porque Isaías aquí en el versículo 13, como un resumen de los pecados que obstaculizaron la relación del pueblo con Dios, aquí vemos cómo Isaías, incluyéndose él, ¿verdad? Dice, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Vemos aquí un acto de confesión del profeta Isaías en representación de todo el pueblo de Judá. Vemos aquí cómo es que él dice que nosotros reconocemos que hemos sido rebeldes, que nos hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Vemos, hermanos, aquí cómo es que el profeta estaba dando una señal de confesión, una señal de que entender de que lo que estaban haciendo está mal y no debía continuar de esa manera. Algo tiene que cambiar, pero eso no iba a venir de ellos. Ello iba a venir del Señor. Y como dice, ¿verdad? ¿Cuál es el veredicto? El veredicto, la conclusión, como se puede decir, ¿verdad? Somos pecadores y por nuestra propia cuenta no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Suena como una mala noticia, hermanos, ¿verdad? Suena como una mala noticia y en efecto, hermanos, es una mala noticia. Pero los versículos 12 y 13 identifican cómo nuestro pecado se ha multiplicado ante Dios sin la intervención de Dios. Sin la intervención de Dios, hermanos, estamos completamente separados de Él y sin esperanza en nuestra incapacidad de resolver el problema del pecado por nuestra propia cuenta. Pero miremos al versículo 1 nuevamente. Disculpen, hermano. Dice el versículo 1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Vemos aquí, hermanos, que hay una solución. La solución está en Dios. Él está dispuesto a proveer de la solución. Esta redención es posible, pero como lo habíamos dicho, hermanos, no hay nada que podamos hacer al respecto para ganarla por nuestra propia cuenta. Y usted y yo, hermanos, sabemos cuál es la solución, quién es la solución, cuál es el sacrificio necesario para el problema de nuestro pecado, hermanos, hermanas. Y esto lo vamos a ver Dios mediante, hermanos, en la siguiente clase, hermanos. Aquí ahora pasamos a la sección de preguntas, comentarios o cualquier elemento que usted quiera comentar, hermano. Roberto, ¿Sí, hermano? la número 13 en el libro, Sí, por que dice, favor. ¿podemos ser salvos haciendo buenas obras? Ajá. Definitivamente no podemos ser salvos haciendo buenas obras. Como dice usted ahorita hace rato, el hombre es incapaz de salvación por sus propios méritos, porque la palabra de Dios dice, Así no es, hermano. nadie se gloríe. Por nuestros propios méritos no podemos ser salvos.
Correcto, hermana, así es, hermana. Y no podemos nosotros ser salvos por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Disculpen. Podríamos ser salvos haciendo buenas obras. Pero Lo ya que podríamos, sí, dígame, pero, continúe. después de ser salvos, debemos de hacer buenas obras porque es la consecuencia de ser salvos. Amén. Pero mientras seamos como hombres, somos incapaces de la salvación por nuestros propios méritos. Porque hasta su palabra de Dios lo dice, que no por obras, para que nadie se gloríe. Correcto, hermana, así es. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? También está la pregunta que dice Roberto en la número 2, que dice que ¿qué nos separa de Dios? El pecado es el que nos separa de Dios. Y pues la solución es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Amén, hermano. Así es. ¿Qué más tenemos, hermanos, hermanas? ¿Alguien quisiera comentar algo más? Bueno, sí, terminamos a tiempo, ¿verdad? ¿O no? No, estamos sobre la hora, disculpen. Hermanos, ¿alguien que tiene pedidos de oración, de agradecimiento? Yo doy gracias a Dios por las bendiciones recibidas, Roberto, por todos los cuidados y la protección que ha tenido con cada uno de nosotros. Y también pido oración por las familias de nuestra iglesia, si están pasando por alguna necesidad, que Dios la supla. Y también por todos los planes que tenemos como iglesia para seguir adelante. Amén, gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Yo pido que continúen orando por mi familia en Perú, ¿verdad? Los casos del coronavirus aún siguen aumentando en mi casa. Y, y oren por ellos también, ¿verdad? Sí. Sí, Roberto, yo también doy gracias a Dios porque a Alex ya le pusieron la segunda dosis y gracias a Dios todo estuvo bien, bendito sea Dios, y se sintió mal. Y también por mi vecina que ya le pusieron su primera dosis y dice que se siente bien, bendito sea Dios. Amén, hermano, gracias. Entonces, hermanos, hermanas, alguien que nos lidere en oración, por favor. Yo oro, Roberto. Hermano, muchas gracias. Gracias, Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias por todas, cada una de tus bendiciones, Padre. Te pedimos por estas peticiones, la familia de Roberto, allá en ese país, Padre, y también por el estado, Padre, de salud, tanto material como espiritual, Padre. Te pedimos también por los planes de la iglesia y también, Padre, te agradecemos por aquellos que ya han recibido sus dosis. Al continuar, Padre, esta mañana en tu palabra, que podamos estar enfocados en ti, Padre, y dedicar ese tiempo a ti. Gracias por todo, gracias por Roberto y por su clase, y todo esto lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gusto de verles, escucharles también.